No sé si estas palabras llegarán a alguien. No tengo ya dedos para escribirlas, ni aliento para susurrarlas. Estoy atrapado en un espacio donde la vida y la muerte se entrecruzan como cuerdas tensas de un violín ahorcado. Pero deseo hablar. Tal vez por última vez, o tal vez porque nunca me dejaron hacerlo. Mi nombre fue Niccolò Paganini, y durante años escuché al mundo decir que mi talento no provenía de Dios. En aquel tiempo, cuando caminaba por Europa como un espectro cansado, las calles murmuraban lo mismo. Ese hombre hizo un pacto. Esa música no es de este mundo. No toca solo. No protesté jamás, porque la verdad que nunca pude admitir en vida, siempre fue más oscura que las leyendas. Nací el 27 de octubre de 1782 en Génova. La ciudad, gris y salada, olía a mar viejo y a rezos rotos. Y mi cuerpo, desde el primer día, parecía no querer permanecer en este mundo. Mi madre decía que yo era demasiado delicado, pero en realidad yo era solo una sombra pequeña, con huesos frágiles y una tos que hacía temblar las paredes de la casa. La fiebre fue mi primera compañera. Durante noches enteras veía figuras moverse alrededor de mi cama, sombras altas que se inclinaban sobre mí como si esperaran mi último suspiro para llevárselo consigo. Una noche, la fiebre se elevó tanto que mis padres creyeron que moriría antes del amanecer. Me dijeron después, con vergüenza, como quien recuerda un pecado cometido con la fe quebrada, que mi madre salió desesperada a buscar ayuda donde ya nadie iba. La casa de una mujer a la que llamaban la que escucha. Una anciana que vivía entre hierbas y muñecos colgantes, que hablaba sola y conocía remedios que la iglesia había prohibido. Nunca supe lo que mi madre ofreció a esa mujer, pero aquella misma noche la fiebre desapareció y con ella algo en mí dejó de ser un niño común. Mi padre me dio mi primer violín poco después. Lo recuerdo, barniz oscuro, casi negro, como si hubiera sido teñido con carbón. Era un instrumento modesto, pero desde el primer roce del arco sentí que algo, entre las cuerdas, respiraba. A los 7 años ya tocaba con una facilidad que no pertenecía a mis manos débiles. A los 11, la gente empezaba a mirarme con más miedo que admiración, y cuando cumplí 13, ya nadie me veía como un niño. Mis dedos eran largos, demasiado largos, como si hubieran crecido solo para deslizarse por el mástil de un instrumento. Algunos médicos, más tarde, dirían que padecía una condición llamada síndrome de Marfan, que alarga el cuerpo de manera antinatural. Yo prefiero decir que fui moldeado, no formado. Comencé a tocar en iglesias, en plazas, en salones pequeños, y donde yo tocaba siempre pasaba algo extraño. Las velas se apagaban, los perros aullaban, las mujeres antiguadas decían que mi sombra se movía distinto a mi cuerpo. Yo no las escuchaba, solo escuchaba el violín, y a veces, en su vibración, un murmullo que no venía del público. Cuando tenía 15 años, enfermé de nuevo. Esta vez no fue fiebre, fue una especie de debilitamiento, como si cada nota que tocaba consumiera una parte de mí. Durante semanas no pude levantarme. El violín permanecía en la esquina de mi habitación, inmóvil, silencioso. Hasta que una noche escuché a alguien afinándolo. No podía ver a nadie, pero las clavijas giraban, el arco rozaba suavemente las cuerdas. Entonces una voz que no era humana, ni masculina ni femenina, sino algo que resonaba como piedra húmeda en una cueva, me susurró: «Levántate, toca conmigo». No sé cómo me incorporé. Mis piernas no respondían, pero mis manos sí. Y toqué con esa presencia. No la vi claramente, solo sombras alargadas moviéndose detrás de mí, como brazos adicionales que guiaban mis dedos. Desde entonces, cada noche la misma figura se sentaba frente a mí. Me enseñaba melodías que jamás había escuchado en este mundo, escalas imposibles, velocidades que mis dedos no podían alcanzar sin romperse. Hasta
hasta que comenzaron a alcanzar todo eso sin dificultad. Un vecino dijo después que escuchaba 2 violines sonando, no uno. No mentía. Mi fama creció rápido, demasiado rápido, dirían algunos. Para los 20 años ya tenía una reputación que atravesaba fronteras, y con ella vinieron rumores que nadie podía detener. Me decían el violinista del diablo. Decían que mis dedos no eran dedos, sino garras. Decían que, cuando tocaba, mis ojos brillaban como brasas húmedas. Y sí, debo admitirlo, a veces, mientras interpretaba mis composiciones más violentas, había un instante, solo un instante, en el que yo no sentía el arco en mi mano, como si algo más lo sostuviera. Una mujer desmayó una vez en la primera fila porque juró que vio una figura oscura tocando exactamente mis mismos movimientos detrás de mí, reflejada en el barniz del violín. Otra dijo que, durante un solo, mis cuerdas parecían encenderse. La iglesia de París prohibió mis conciertos. Los sacerdotes afirmaban que yo confundía a las masas con música infernal. Yo no respondía. No podía. Porque ellos no sabían que, en cada concierto, mientras la gente aplaudía, yo escuchaba un segundo aplauso, más lento, más grave, resonando en mi mente, como si otro ser tocara conmigo y disfrutara del espectáculo. Mi salud siempre fue un desastre. Era un cadáver ambulante con manos vivas. Mis clavículas sobresalían, mis ojos se hundían y mi piel adquirió un color casi enfermizo. Los médicos que me examinaban decían que tenía múltiples enfermedades: Marfan, sífilis, tuberculosis, depresión maníaca, intoxicación por mercurio. Pero yo sabía que no eran enfermedades, eran el precio. Lo único que no sufría era mi habilidad para tocar. Mis dedos podían moverse como serpientes, doblarse hacia atrás, correr sobre el mástil a velocidades que generaban miedo. Los niños lloraban al verme tocar. Los ancianos rezaban. Yo solo sonreía, o al menos así lo recuerdan. Morí el 27 de mayo de 1840. Lo recuerdo bien. Lo recuerdo porque nunca descansé. No permitieron enterrarme. El obispo de Niza se negó. Decía que yo era un hereje, un hombre del diablo, un ser maldito. Mi cuerpo estuvo 4 años sin sepultura, viajando de ciudad en ciudad como si incluso muerto fuera un espectáculo prohibido. Mi ataúd quedó en una bodega, aislado, y los guardias que vigilaban juraban escuchar música proveniente del interior. Uno aseguró que escuchó un golpe, suave, como si alguien tocara desde adentro queriendo salir. No lo culpo. Yo mismo escuchaba el violín dentro de mi cabeza, incluso muerto. No sé si eso era castigo o si simplemente no estaba solo dentro del ataúd. Finalmente me enterraron en Parma, lejos del ruido, lejos de todos. Pero incluso ahora, mientras narro esto desde donde sea que me encuentro, siento que una cuerda vibra cerca de mí. Una cuerda muy fina, muy tensa. Y cada vibración me recuerda algo. Nada de lo que obtuve fue gratis. Nada fue un regalo. Todo fue un trueque. La gente imaginaba pactos y firmas de sangre. En realidad, fue mucho más simple. Yo nunca ofrecí mi alma, nunca pedí fama. Solo pedí tiempo. Tiempo para vivir un poco más. Tiempo para curar una fiebre que me hubiera matado de niño. Y algo, no sé qué era, no sé de dónde vino, respondió. Nunca me pidió adoración, nunca me pidió devoción, solo música. Y cuando un ser así toca contigo, cuando toma tu mano desde dentro, cuando dirige tus dedos, cuando respira en tu violín, la gente a tu alrededor empieza a ver cosas que no comprenden. En vida fui su instrumento. En muerte, aún no sé qué soy. Pero si alguna vez visitas mi tumba, escucha detenidamente. Ese sonido que muchos dicen oír, ese leve susurro entre los cipreses, no es el viento. Es
Es una cuerda afinándose, la misma que me sacó de la fiebre cuando era niño, la misma que nunca volveré a soltar. Si disfrutaste este oscuro relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así, juntos podremos seguir explorando los misterios y las sombras que habitan entre nosotros. Recuerda, siempre hay algo más allá de lo que vemos. Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos salir de ella.